a España, padre, y pues bienvenido, sin más. ¿No te escuchas, padre? A ver, déjame ver, a lo mejor es esto por ahí. A ver, ahora sí. Ahí está, padre. Sí, digo que oficialmente llegamos aquí a Petra el 28 de septiembre del año pasado, pero veníamos con una situación de que no teníamos todavía la residencia, así que llegamos en septiembre, tuvimos que regresar a México en diciembre y volvimos nuevamente a la misión el 17 de enero. Así que del 17 de enero para acá ya estamos oficialmente en esta misión con la residencia y todos los papeles en regla, como Dios manda. Pues padre, bienvenido. Te pedíamos, si estamos en este cierre de diplomado, que de manera disruptiva tuvimos, pues por esto de la pandemia, que detener entre abril, ¿no? Lo que íbamos llevando del diplomado. Como has de saber, pues en mayo, este diplomado lo estuvo impulsando nuestro hermano Isaac García, en paz descanse. Él en mayo, desafortunadamente, pues se va a la casa del padre. Y este grupo pues, de laicos, hay personas de catedral, del capítulo de catedral, y hay personas del capítulo de San Francisco de Asís. Y pues padre, si decíamos, si nos pudieras hablar un poquito del designio del amor de Dios para la humanidad en esta segunda sesión. Bueno, empezando con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el designio del amor de Dios para el hombre es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A partir de ahí hay una misión muy clara de el acto salvífico de Dios a través de la historia, y como hemos en los documentos que han visto, este acto profundo del amor de Dios desde su misericordia para llevar a los hombres a la salvación con la encarnación del Hijo va a elevar a la humanidad de la categoría de criaturas a la categoría de hijos, y nos da una situación no correspondiente al resto de la humanidad. Bueno, al menos que alguien sea judío, como el hermano Isaac tenía ya la promesa dada por su pueblo, pero todo el resto fiel de Dios hemos sido por designio y por misericordia acogidos en este pueblo de Dios. Y entonces el designio del amor del Padre en la historia de la salvación va a tener realización precisamente en la dignidad de la filiación adoptiva. Si reconocemos y vivimos la categoría que Dios nos da de ser hijos de Dios, vamos a hacer realidad y presencia este actuar presente del designio de Dios, ser hijos de Dios. Entonces, leyendo un poco los documentos que han visto y leyendo y la experiencia que he tenido en la realidad de la persona, encuentro que no es posible actualizar el designio de Dios en nuestra historia si nosotros no vamos al origen de lo que somos. Cuando trabajaba en la JPIC, el punto más difícil de todo es no caer en ser una ONG y no caer en la acción social de la iglesia como solamente el ente que ayuda a los necesitados, porque esa no es la labor de la acción social de la iglesia y de la realización de ese designio, sino, si soy hijo de Dios, la dignidad que tengo es elevadísima, porque ya no soy criatura, porque ya no soy una persona humana con los valores que la sociedad humana impone, los derechos humanos y todo, sino que al hacerme hijo de Dios, me lanza a ir mucho más allá que, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Me lanza a ir mucho más allá que solamente respetar la dignidad del otro desde el carácter sociológico. Me lanza a ir mucho más allá que solamente comprender al otro como una persona, como diría Emmanuel Levinas, este filósofo judío también muy importante,
encontrarme frente a otro tú en iguales circunstancias, sino que al descubrirme en el designio de Dios, al hecho hijo de Dios, me lanza a reconstruir la dignidad del otro, que quizá por las circunstancias de la vida ha sido pisoteada, mancillada, denigrada, o le han puesto la conciencia de que no tiene la dignidad que tiene. Entonces, el designio de Dios para nosotros es que asumamos el rostro de Cristo y que seamos alter Christus en cada momento de nuestra vida, elevando al otro a recuperar lo que es. Entonces, el punto que más me llama la atención a mí es decir, el verbo de Dios se ha encarnado, ha puesto su morada entre nosotros, toma nuestra condición humana, semejante en todo menos en el pecado, para poder elevarnos a nosotros y sacarnos de la realidad de pecado, de debilidad, de carencias, y podernos dignificar de tal manera que ya no somos y ya no debemos vivir en el mundo, ya no somos del mundo. Lo dice en la oración del huerto, si recuerdan, cuando dice, te doy gracias, Padre, porque me has dado a estos. Eran del mundo, pero tú me los diste y ya no son del mundo. Y entonces, si vamos armando desde esa perspectiva, la dignidad que tenemos nos lanza a un cumplimiento y una meta muy alta en poder responder a ese designio de amor. Nos ha hecho hijos, nos ha hecho hermanos. Ahora, ¿qué hacemos con esa realidad? Se tiene que manifestar no en sentirnos superiores, sino en ser superiores en el amor, en el bien, en la caridad. Aunque suena feo decirlo, que tendríamos que decir como ese chiste, ¿no? Que nadie nos gane en humildad, sino que tenemos que ser supremamente cristianos, capaces de bajarnos tanto para ser santos y poner al otro por encima de nosotros, porque el otro es Cristo. Entonces, así comprendí yo el texto el designio de Dios o el designio del amor del Padre, es que todos lleguemos a la salvación. ¿Cómo? Desde el modelo del Hijo. ¿Cómo? Siendo nosotros imagen del Hijo. Porque si no llegamos a esta comprensión, la conciencia de ser cristianos nos va a quedar solamente en una realidad personal y a veces egoísta. Yo quiero ser buena gente y no venimos a ser buena gente. Venimos a ser comunidad, como lo es comunidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta integración, en esta comunicación de amor, en esta ¿cómo se llama? Intercomunicación que hay del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no merman uno al otro, sino que siendo un solo Dios verdadero, nos hacen partícipes de la divinidad. Porque el Padre nos ha creado, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo nos vivifica y nos da la fortaleza para poder vivir nuestro ser de hijos, nuestro ser de hermanos, nuestro ser de iglesia. Entonces, esta realidad vivida desde la comprensión de lo que soy es mucho más comprometedora que solamente el querer ser o el querer hacer una iglesia participativa, sino tiene que ser una iglesia asumida y la participación es resultado de lo que asumo y no al revés. No soy iglesia porque hago, sino hago porque soy iglesia. No soy cristiano porque soy buena gente, no soy cristiano porque hago las cosas bien, sino porque soy cristiano, no tengo otra opción más que ser bueno, más que ser justo, más que ser recto y correcto. En el Evangelio del domingo pasado veíamos precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero empieza por amar a Dios
te amas a ti mismo para poder amar al otro. Entonces hay primero un movimiento interno de conversión, de encuentro, de realización para poder salir hacia la ejecución de la vida y del acto del amor de Dios a través de nosotros. Ser instrumentos de Dios no es solamente el mostrar o el hacer cosas, actividades o liturgias bellas, sino el vivir de una manera tal que no necesitemos decir que somos cristianos para que el testimonio surta efecto. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando leemos Hechos de los Apóstoles y el primer encuentro que tenían los paganos era con la realización de los cristianos. Decían, miren cómo se aman. Y venían las conversiones antes de la época de los mártires. Este crecimiento tremendamente grande de la iglesia en el primer siglo va a ser precisamente porque asumen, escuchan, creen, viven y ejecutan lo que están viviendo. Entonces, vivir el rostro de Dios, la revelación que Dios hace a través de Jesucristo, va a llevarnos a contemplar esta realidad divina en nuestra persona. Entonces yo desde ahí veo que o comprendo que el designio del amor de Dios es que nosotros podamos recrear constantemente el acto de amor de Dios. Y de eso se trata, por ejemplo, la Eucaristía. Se hace manifiesto y ser cada día a nosotros este altar en donde Jesús se ofrece, se muestra y se queda presente. Somos sacramento de amor. Así que esta comprensión desde mi vida personal yo la entiendo así. Tengo que ser consciente primero de lo que soy y después poder vivir la Trinidad, la comunicación trinitaria como iglesia, como comunidad y como sociedad humana. Ahora, por ejemplo, discutíamos un poco aquí con algunos sacerdotes sobre este comentario del Santo Padre que ha salido mucho sobre esta entrevista. Y decíamos, es que hay que comprender tres o cuatro dimensiones que existen en el mundo. Por ejemplo, aquí es una comunidad, un pueblito pequeño, 3,000 habitantes, donde convivimos con musulmanes, con ateos prácticos y con gente anticristiana. Y entonces decir, un mensaje del Papa va dirigida a los católicos, pero también dice a los hombres de buena voluntad. Y entonces, si lanzamos unas palabras de bien, tenemos que saber que la semilla va a caer en tierra buena, pero que también va a caer en aquellos que no creen y no conocen, y que también vivimos dentro del mundo y se van a regir por leyes del mundo. Lo decían eso de las uniones civiles para las personas o las que tengan derechos. Decíamos, es que el Papa no habla solamente para los de la iglesia, habla para los de fuera de la iglesia. Y tomo esto como ejemplo para decir, nosotros, al hacer posible el designio de Dios, tenemos que pensar en que vamos a hacer el bien y vamos a trabajar con aquellos que están dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y que no quieren nada que ver con la iglesia. La mayoría de las personas que vienen a nosotros acá en el convento para la oficina de Cáritas son 59 familias, de las cuales 43, 44 son familias musulmanas, que no creen en lo que vivimos nosotros de nuestro cristianismo, pero que tienen hambre y que nosotros les tenemos que dar de comer. Entonces, asumir esta realidad, asumir la revelación cristiana, asumir la vida de fe, es convertirse no en una persona superior a los demás, sino en una persona plenamente realizada en su categoría de persona y que tiene que ir hacia arriba o hacia más allá de lo que una persona con los parámetros de humanidad
requieren. Tenemos que ir a la trascendencia. Entonces, esto es lo que he pensado, planteado y quiero vivir también, ¿no? Porque dice, si yo quiero predicar, tengo que saber que eso que predico y que sale de mis labios es lo que quiero vivir. La salvación de Dios que se ofrece a todos y que va a ser para aquellos que la quieran. Y si nosotros la hemos aceptado, o al menos le hemos dicho que sí, entonces viene el compromiso. ¿Cómo y de qué manera voy a hacer posible esta realidad? O sea, sí. Está en España, a las 7 de la mañana y no está dando Sí. clase. No sé si tenga alguna pregunta. ¿Quién le moví? ¿Aquí? ¿Tengan alguna pregunta hasta ahí? Al parecer no, padre. Si gusta continuar, no hay pregunta. Reliden. No, voy a dejar ya que termine, Fray Carlitos, ya que termine, entonces ya hago mis preguntas para no interrumpir mucho. Bueno. También, bueno, ya para otra idea que he visto, ¿no? Por ejemplo, desde la experiencia que he tenido, lo que decía, la dignificación de la persona, cuando encontramos en nuestra vida, y sobre todo dirigiendo en este ámbito Yo lo tengo que de la picar. parte social, Cuando quieras, ¿no? Poner aquí. dirigiendo en esa parte de la parte social de la iglesia, es muy, muy importante desde mi perspectiva el mantenernos claros en quiénes somos. Si soy siervo de Dios, debo de predicar a Dios y dar a conocer a Dios y devolverle al hombre la dignidad. Yo siento que es el punto primero de cualquier acto de amor de la iglesia, devolverle al hombre su dignidad, recordarle lo que es. Porque la persona no va a transformarse, no va a salir de sus pobrezas, no va a salir de sus conflictos y dificultades, no va a ser capaz de amar si no puede sentirse a gusto y sentirse igual que el que está llegando a él. Transformar el interior de la persona es un proceso de amor. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? A mí me impacta mucho, por ejemplo, cuando le presentan a aquella mujer encontrada en flagrante adulterio, y Jesús, primero que nada, desestima la acusación, le da privilegio a su persona, y luego, cuando se van todos, le devuelve un título y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Le regresa o le rehace retomar lo que es una mujer, un ser humano, que no tiene de qué agachar la cabeza. Y le devuelve también un compromiso. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y sé buena. A veces, el olvidarnos de esta realidad, de la dignidad de la persona, nos hace ser incapaces de poder llevar a Cristo. Y nos hace solamente organizaciones sociales. Nos hace solamente grupos de gente buena, altruista, o incluso, como ha pasado acá en España, nosotros platica la gente, crear organizaciones que buscan más que el ayudar, recaudar fondos para asistencia,
pero que, por ejemplo, haces un baile carísimo para recaudar el 50% de lo que ya te gastaste y conviviste con los demás. Entonces, no sé si me doy a entender, a veces nos olvidamos de el objetivo es que el hombre encuentre la felicidad desde su realidad, que es hijo de Dios, que es templo de Dios, que es obra de Dios, que es rostro de Dios, que es Jesucristo mismo en sus llagas, en el leproso, en el abandonado, y que como iglesia no podemos desatendernos de nadie, independientemente si está dentro o fuera, si nos quiere o no. Precisamente el día 6 de noviembre se celebran aquí los mártires de la persecución religiosa, y me he puesto a leer muchas biografías, y muchos de los santos oraban mucho y le decían a los soldados, que se convirtieron, varios se convirtieron después, decían, pido a Dios que puedas reconocerlo y cambiar. Entonces, esta es la tarea de la iglesia. Si nos persiguen, no importa. Si nos atacan, perdonamos. Si nos queman, de las cenizas nos reconstruiremos. Pero que nunca seamos nosotros mismos los que quitemos las piedras vivas de la iglesia, que es lo más terrible. Dice Jesús, ¿verdad? Si alguien escandaliza a uno de esos pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Así que, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el designio de Dios para nosotros? Desde nuestra perspectiva, hacer posible que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si el hombre no quiere encontrar la verdad, bueno, hacer posible que todos los hombres conozcan, experimenten el amor de Dios. Y en la medida de lo posible, lo vivirán. Ya con eso termino y no sé si tenga algo más, alguna cosa pendiente, hermano Carlos. Pues realmente es escuchar tu reflexión, padre. Este tipo de tecnología pues, nos permite interactuar sin estar limitados al espacio, ¿verdad? Pero la idea es que podamos interactuar todavía unos minutos, padre, por medio de algunas preguntas que pudieran tener nuestros hermanitos, que puedan platicarte, pero bueno, sobre todo preguntarte algo en concreto. Y bueno, si gustan, con todo el respeto, ¿verdad? De los tiempos del padre y de los hermanos, si alguien tuviera alguna, los volteo a ver así aquí porque están todos en fila, si alguien tuviera alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Relacionado pues con el tema y el padre. Elide, tenía una pregunta, Elide. Bueno, antes que todo, qué gusto saludarlo, padre. Igualmente, gusto. Pensé que iba a tardar mucho tiempo para volverlo a mirar. Estaba saludándolo. No se podía quedar con las ganas, padre. Y mi pregunta es, como le preguntaba también en la sesión pasada al otro sacerdote que nos acompañó, en algunas ocasiones, en varias ocasiones, nos toca ir con los migrantes, con las personas necesitadas, a darles un alimento, o a darles cobijo, o a darles algo que reconforte esa soledad y esa dignidad que ellos piensan que está perdida por la situación en la que se encuentran, de calle, de locura, abandono y de todas esas cosas, ¿no? Que pueden llevar a una persona a perderse en la vida y en el camino del Señor. Y vaya, muchas de las ocasiones vamos y damos alimento y fórmate aquí, fórmate allá, tú sí, tú no, y tú vienes muy borracho. Pero algo que alguna vez me dijeron
es de que, como dice usted, no sirve de nada el ir y darles un alimento si no los miras a los ojos, si no platicas con ellos, aunque sea cómo está tu día, de cómo estuviste el día de hoy. Eso es algo que yo en lo particular, me he dado la tarea de hacer cuando voy y doy algo a las personas en situación de calle. Aparte de verlos a los ojos, Padre, y preguntarles cómo están, qué más podría hacer, qué más podría hacer en este momento para que ellos se sintieran todavía con esa dignidad con la que yo me siento, y hacerlos partícipes de eso. O sea, como decirles, no por el hecho de que yo esté aquí o este grupo de personas estén aquí dándote a lo mejor un plato de comida, un suéter, no significa que nosotros somos más que tú. Tenemos que, tenemos que verlos a los ojos, preguntarles quiénes son, qué hacen, por qué están ahí a lo mejor. Pero aparte de eso, ¿qué más se pudiera hacer, Padre? ¿Qué más se pudiera hacer para devolverles esa dignidad a ellos, Padre, en ese momento? ¿O qué palabras nos recomendaría usted que le pudiéramos decir? Hey, sigue siendo hijo de Dios, o sea, algo que los impactara, pues. Mira, lo que yo he experimentado es que a veces, o muchas veces, vamos y nos acercamos a ellos casi como con un cuestionario hecho o queriendo conocerlos, pero eso, más que ir a preguntar quién eres y qué haces, más bien es el trato, cómo lo recibes tú. Porque si desde mi interior no soy capaz de verlo como lo que es una persona, no el que tiene hambre, no el que viene migrando, no el que está andrajoso, no el que está borracho, sino me paro frente a una persona, me paro frente a un hijo de Dios y le hablo a esa persona, como le hablo a los de la pastoral social, como le hablo con los que me encuentro dentro de la iglesia, a los que siempre veo. Entonces, no es tanto el qué decirle, sino cómo me acerco a la persona. Porque a veces, y yo he visto mucho y a veces lo hacemos, ¿no? El hecho de que llegamos y vamos casi con un formulario, ¿no? Vamos a platicar con ellos y cómo están, y si nos cuentan sus problemas, nosotros les decimos, fíjate que también yo escuché otro igual, y decimos, no, que pobrecito, no. ¿Quién eres? Te hablo de corazón a corazón, y no te someto a ese interrogatorio que probablemente si viene migrando se lo han hecho unas 300 veces en el camino y le han dado la palmadita en la espalda y le han dicho ánimo, ánimo, sino el sentarme con él. Yo siempre digo, la prueba, y creo que les tocaría a ustedes en alguna homilía, cuando decía que la mayor prueba de la caridad es que si le doy un plato de comida a alguien, también estaría dispuesto a sentarlo a mi mesa, a compartir mi plato de comida, no el que está frío en el refri, a compartir lo que soy, no lo que tengo, a compartir mi fe, no porque te predique, sino porque te abrace a partir de mi fe. Entonces, a veces son puntos muy difíciles de ver, porque siempre queda el que yo te estoy dando, sino vengo a compartir mi ser. Esa es la parte difícil de la caridad.
Siempre queda como que una línea muy delgada entre una y otra. Entonces, es esta parte, ¿no? Devolverle esta calidad y la calidez de lo que la otra persona es. Va a ser a veces muy difícil porque nos vamos a encontrar con personas que vienen sumamente heridas, sumamente maltratadas, o que han sido educados o criados de una manera donde tienen que buscar sacar provecho de todas las situaciones. Pero esa parte no nos toca a nosotros juzgar. Nos toca simplemente acercarnos al otro que es hijo de Dios. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, Elide. Hay dos personas que levantaron la mano, Gaby y Juan Núñez. Gaby, si gustas participar. Permítame. Gracias, padre, por su desvelada del otro lado del mundo acompañándonos. Mi pregunta, qué difícil, usted nos habla de recrear el amor de Dios. Difícil me refiero por la pequeñez de mi persona y por lo increíble que es su amor, pero es un reto que ahorita la pandemia nos está dando. ¿Usted considera que lo podemos hacer nuestro hoy más que nunca, empezando desde la humildad para amar y acabando en la entrega al otro como a mí mismo? Sí, por ejemplo, algo que he visto, por ejemplo, ahora con la beatificación de Carlos Acutis y leyendo, ¿no? El hecho de que a veces confundimos acción con hacer. La acción de la fe es la transformación que viene del interior y que sale de manera natural y va transformando. Por ejemplo, si nos dejamos transformar por Cristo, dejaremos el doble sentido, dejaremos las malas palabras, podemos controlar la ira, podemos llevarnos, podemos dialogar, podemos ser pacientes, podemos todo. Y cuando a veces nos proponemos, yo quiero ser bueno, y hago un itinerario, pero no es de conversión, sino es de limitaciones. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Es como las malas dietas. Simplemente dejo de comer papas y sodas y creo que ya con eso hice dieta. No, sino es desde el interior, empiezo a verdaderamente a vivir esta realidad y entonces lo demás sale de manera natural. Entonces, no sé si me doy a entender que es más que hacer, es dejarme transformar para que el ser, mi ser, sea lo que perviva. Lo que dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que lo que diga, haga, piense, todo salga de esa naturalidad de mi relación con Jesús. Por ejemplo, no sé si leyeron la biografía de Carlos Acutis y lo que salió, ¿no? Que se han dado, después de que murió, se descubrió que hacía muchas obras de bien y amaba a mucha gente y compartía sus bienes y convirtió al hindú que trabajaba con ellos y motivó a la conversión a mucha gente porque era lo que él era. Él amaba a Cristo y ese amor le salía tan natural que se contagiaba, que no tenía que hacerse proyectos. Ay, hoy voy a darle de comer a 10 personas para sentirme bien. No, sino lo hacía y lo hacía y lo hacía porque fluye del interior este bien de Dios. No se puede quedar en el interior. Muchas gracias. José Manuel, ¿quieres compartirnos también algo? Sí, gracias. Bueno, gracias, Carlos Bonilla. Bueno, muy poderoso y muy importante el mensaje de Fray Carlos, ¿no? Yo lo vinculo sobre todo con el dejar de contemplar y empezar a trascender, ¿no? A escuchar ahora sí que al pueblo, ¿no? Empezar a oír más allá de nuestros intereses o de nuestras aspiraciones, empezar a oír realmente lo que el ser humano necesita, ¿no? Yo estoy convencido de que el ser humano
no ocupa una dádiva, sino ocupa ser tratado como prójimo. Y no lo estoy diciendo yo, eso lo vino a establecer Jesús, ¿no? Jesús estableció, y el Papa lo reitera en su reciente exhortación, empezar a volver a vernos como Jesús nos quiso ver a nosotros, ¿no? Entonces, yo tomo esas palabras, la verdad, ya lo he platicado. A mí la reciente exhortación del Papa, pues realmente me ha transformado porque he encontrado un vínculo, un nexo entre Jesús y nuestra actual condición, nuestra actual situación, ¿no? Nuestra actual indiferencia, nuestra actual indolencia, ¿no? Indolencia hacia los demás, ¿no? Porque pensamos que dando es como vamos a solucionar, y realmente no es la solución. La solución es, digamos, empezar a ver al otro como prójimo. Usted lo decía, me encantó lo que dijo, padre, lo que dijo, siéntate con él. O sea, siéntalo a tu mesa. Realmente yo creo que si usted me dice cuántos vas a sentar a tu mesa a partir del día de mañana, le voy a decir quizá ninguno por el COVID, ¿no? Pero bueno, o sea, va a ser algo muy difícil, hacer eso. Y es realmente una transformación radical, ¿no? O sea, adoptar a alguien, aceptar a alguien que viene de un entorno externo hacia nuestro confort, es dificilísimo. Lo más fácil es que vaya yo y regale cosas, y dé cosas, ¿no? O platique de cosas. Y el Papa dice, no quiero que vayas y platiques, quiero que escuches, quiero que compartas, quiero que sientas lo que él siente. Y creo que eso, cuando lleguemos a ese punto, ahora sí que la iglesia se va a transformar y se va a multiplicar y se va a consolidar, ¿no? Mientras no llegamos a ese punto, seguiremos igual. O sea, seguiremos en la cultura del dar. Y creo que la cultura del dar ya tiene que acabar, porque si no pues ahora sí que nos vamos a extinguir. Y los ataques están al orden del día, ¿no? Ya vimos, usted lo platicó, yo no lo estoy poniendo sobre la mesa. Usted lo platicó sobre la confrontación, sobre las palabras que en algún tiempo dijo el Papa, las descontextualizaron. Ahora sí que la iglesia salió a aclarar, ¿no? Y bueno, y eso es importante que no contextualicemos las cosas en un momento, sino que las veamos en un contexto, ¿no? El contexto no es lo que yo diga, es todo lo que dice la iglesia, lo que dice el evangelio sobre todo, y lo que dice textualmente el Papa, ¿no? Y el Papa nos está llamando a acercarnos al prójimo, y digo, lo dice él, pero lo está ahora sí que retomando de lo que vino a pedirnos Jesús, que en 2000 años no lo hemos podido lograr, la verdad. Gracias, padre, muy amable. Sí, sobre esto que dices, hay una situación en la que nos metemos en hacer categorías o en hacer divisiones, bien y mal, escuchar y servir, como si fueran realidades separadas. Por ejemplo, lo que dice, no, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Y hacemos, ahora voy a hacer las obras, ahorita rezo y luego hago. Y no, sino la integración de la persona es hacia el interior. Primero me voy al interior. Y entonces las obras no son un proyecto o un plan programado como una obra de teatro en la que voy a soltar la lagrimita cuando la entregue, sino es el resultado de lo que ya estoy viviendo. Entonces, y también con esto de la última carta del Papa, yo discutía con algunos jóvenes porque decían que el Papa se atrevió a poner igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Cómo es posible? Eso es masonería, la fraternidad universal. Digo, estamos nosotros mismos regalando algo que nos pertenece. Las palabras de igualdad, libertad, fraternidad no son masonas, son de la Iglesia Católica. La fraternidad universal es lo que vino a proclamar Jesucristo. Y toda esta terminología que surge en el siglo XVII, XVIII, XIX para acá, va a apropiarse y a seccionar a la Iglesia. Y nosotros estamos haciendo lo mismo con la Iglesia y con nuestra fe.
creyendo que tal o cual actitud no va con lo que dijo Jesús, porque lo usa tal o cual grupo o asociación. Entonces, el bien en sí va a abarcar todas las realidades y no se fracciona ni se difumina porque un grupo contrario lo use. Al contrario, se fundamenta y se extiende, se universaliza. Entonces, es ahí esta realidad de que nosotros mismos estamos abonando a que se haga más división. Hay otra participación de Walter Moreno. Walter, por favor, adelante. Sí, una pregunta. Ahorita de lo que decía José Manuel Núñez, me llamaba la atención y lo conjugaba con lo que usted decía, Fray Carlos, en el sentido de la cultura del dar. Se me hizo fuerte la declaración, pero muy acertada. O sea, tendríamos que acabar con la cultura del dar, así como que me retumbó en mi cerebro, y tratando de decirlo correctamente, porque sería dejar la cultura del dar para irnos a la cultura del darse. ¿Ese sería lo correcto? Sí, porque el dar es un pozo sin fondo. El dar crea al que se acostumbra a recibir. Abre una situación de dependencia y abre una situación de comodidad y confort para el que recibe. Por ejemplo, aquí en España es muy común que está la asistencia social y mucha gente, y sobre todo ahora con esta situación, se crearon los ERTES, que son este pago que recibe la gente mientras esté en paro. Pero hay muchas personas que tienen la asistencia social y no necesitan trabajar porque les están dando. Cáritas les da comida, el Banco de Alimentos les da comida, el gobierno les da un cheque. Y entonces no necesitas, ¿para qué trabajas? Y te sumerges en esa situación de indignidad porque te olvidas que tu realización no está solamente en tener que comer o estar bien, sino en realizarte como persona con todas tus capacidades y dones y poderte dar a los demás. Entonces, si yo solamente me acostumbro a dar, voy a dar y puedo incluso vaciar mi casa dando a los demás, pero el otro se va a acostumbrar a recibir siempre. Si yo me doy, le transmito al otro su dignidad y mi compromiso debe ir a ayudarle a crear las condiciones necesarias, no para que viva en la riqueza, sino para que viva con esta motivación de superarse a sí mismo, de estudiar, de desarrollarse, de tener un oficio, de ser una persona que aporta a la sociedad algo de bien y que va en el futuro a tener la conciencia de también compartirse a los demás, porque se va abriendo la brecha de los necesitados, porque hay quienes dan, quienes reciben y no comparten, porque no les enseñamos a compartir, no les enseñamos a darse. La dependencia solamente genera un círculo vicioso que se va a transmitir de padres a hijos o a la misma sociedad, porque ve el vecino y dice, pues entonces yo matándome trabajando y a este le dan todo. Entonces. Ok, gracias. Padre, pues yo, por ejemplo, entendiendo entonces esto último y como nos ha sido llevando en el entender esta charla del designio del amor de Dios, si bien pues es el amor, y ahorita comentábamos que pues es darse, ¿verdad? La doctrina social de la Iglesia nos orienta con estos principios de subsidiariedad, de solidaridad, de bien común, de la dignidad de la persona. Entonces, por ejemplo, y si este designio es que todos los hombres se salven y que puedan llegar al conocimiento de la verdad y que conozcan a Dios. Entonces, si
si en los gobiernos, por ejemplo, y por eso entiendo ahora yo las encíclicas, cuando la iglesia denuncia, cuando no existen esas, o cuando se están afectando las condiciones para que el hombre sea feliz, que pueda ser pleno, la iglesia, y en ese entender de la iglesia, nosotros laicos, ¿por qué nos debemos de meter en los temas de política? ¿Sí? ¿Por qué la política debe de ser algo? ¿Cómo repite la pregunta? ¿Por qué el laico debe de interesarse por las cosas de la política? No entendido, en el entendido del gobierno o del partidismo, sino de la política integral. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de participar en la política, el del laico, y en estos temas del que todos hombres se salven? Pues, ¿no? ¿Qué relación hay? Pues es que el ser humano es un ser político por naturaleza. Y en la sociedad, el cristiano tiene que involucrarse en la construcción del tejido social desde los marcos legales para la búsqueda del bien. Es decir, yo como cristiano no me puedo pasar la vida dándome golpes de pecho, pero también quejándome de lo que está mal o viendo lo que está mal. Entonces, la dignidad de la persona es ir a la raíz de lo que le quita su dignidad. Si hay una situación de injusticia que está estructurado en la construcción del tejido social, tengo que hacer cambios. Y el problema es que a veces nos quedamos con los cambios coyunturales. Es decir, veo que hay pobreza y ataco la pobreza, pero no ataco lo que genera la pobreza. Tengo que ir a un cambio estructural desde las bases, que propicia que una sociedad no pueda combatir la pobreza, sino que la está generando. Entonces, desde ahí, el trabajo del laico es involucrarse en todas las acciones sociales, políticas posibles, para que se llegue al saneamiento de esta estructura que está pervertida en la sociedad. Porque si no se hace desde la conciencia laical, estamos dejando en manos de quienes no tienen conciencia el futuro de la sociedad. Y estamos atajando solamente las coyunturas y no la estructura. Pero ¿cómo, padre, si yo soy un empleado que trabaja de gallo a grillo, desde muy temprano hasta ya muy tarde, tengo que cuidar a mis hijas, a mis hijos, o soy un jubilado que yo ya qué voy a hacer? O tengo todo el día trabajando, pues, entonces, ¿cómo voy a hacer? Soy un laico bautizado, pero nunca me paro en la iglesia, pues, ¿cómo puedo ser un laico que me preocupe de las cosas políticas, pues? Entonces, ahí viene la formación. También, desde la iglesia hay un problema enorme. Es un problema de formación. Digamos que, juntando las palabras, hay un problema en la formación y un problema de deformación. Nos acostumbramos a dar lo mínimo válido posible. Por ejemplo, con que escuches misa una vez al año, con eso te salva. No comulgues una vez al año, con eso te salva. Y te conformas con eso. Con que vaya al catecismo y pase y haga la primera comunión, con eso te salva. Pero en la conformación de la formación cristiana, no hay esta formación que me gustaba mucho, que Isaac peleaba mucho eso. Esta formación en la conciencia cristiana, no solamente que se aprendan el catecismo, sino que se aprendan a ser cristianos. Es una realidad que se nos está yendo de las manos tanto de la estructura de la iglesia como en la estructura de las familias cristianas. La formación de los hijos, la formación de los niños y jóvenes, está quedándose solamente en un mero conocimiento para cumplir con el requisito mínimo. Entonces, si no hay una conformación cristiana, no va a haber una conciencia cristiana. No importa si no puedes ir a la iglesia todos los días, no importa si no puedes ir a la iglesia más que una vez al año. Pero tus acciones o tu constancia en el trabajo tiene que responder a tu ser cristiano.
Y desde ahí estás haciendo una transformación, porque lo primero que toca es la conciencia. Pero tenemos una idea de que ser cristiano es solamente cumplir ciertos requisitos y no ser cristianos. Entonces, y el ser cristiano es una obligación que nadie quiere, porque implica ser bueno todos los días, implica ser justo todos los días, implica que aunque tenga que esperar 4 o 5 horas en la fila, no voy a ir a buscar quién me mete en la fila más adelante. O no voy a buscar las palancas, sino que tengo que cumplir los requisitos y los procesos. Es un proceso de ser coherente, pero tengo que formarme para ser coherente. Sí. Pues bien, te agradezco, padre, te agradezco, la verdad, Me surge una pregunta, Carlos. ¿Hay otra pregunta? Sí, una pregunta me surge porque, Pregunta. bueno, de lo que comentaba ahorita el padre, y digo, lo retomo de lo que platicaste tú. Quiere decir que el ser cristiano no es cumplir con ciertos ritos, ¿no? Con ciertas actividades. O sea, están incluidos, pero eso no es. Lo estoy deduciendo de la respuesta, padre. O sea, el ser cristiano no es simplemente cumplir con un estándar, con un mínimo de condiciones, ¿no? Con decir una oración en la mañana y una oración en la noche incluso, ¿no? O con estar 1 hora al día en la iglesia, ¿no? O tener un cierto ritmo en mi actividad cristiana. Eso no es ser cristiano, ¿no? O sea, ser cristiano es una cosa muy diversa, ¿no? Es un acto de aceptación. Digamos que la oración, esto es parte, pero no agota el ser cristiano. Digamos que es una parte, recuerda que somos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, la formación, el ser profeta, es formarte desde la palabra. El ser sacerdote es celebrar la palabra. Y el ser reyes es servir desde la palabra. Entonces, eso que recibimos en el bautismo nos tiene que llevar a conformar toda nuestra realidad. Me formo para celebrar, para servir. Y desde ahí vivo lo que soy. Entonces, en todos los ámbitos, porque luego somos cristianos que tenemos así como pequeños casilleros, ¿verdad? Ahorita soy bien cristiano, ahorita soy medio cristiano y ahorita no soy nada cristiano, dependiendo de dónde me meta. Entonces, no. Desde mi ser cristiano me va a limitar a dónde y con quién puedo ir, sin excluir. Pero, por ejemplo, soy cristiano, pero me voy a meter a un bar de mala muerte donde se despotrica y se blasfema y todo. Entonces, no. Entonces, todo mi ser, alma y cuerpo, tiene que dar testimonio de lo que es. Sí, padre, precisamente una de las cosas que me compartía en vida mi amigo, ¿no? Isaac García, que en paz descanse, que esté con el padre y con la madre, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que me compartía mucho es la desvinculación, digamos, ¿no? Desvinculación de la doctrina social de la iglesia, inclusive de la formación de nuestros sacerdotes, ¿no? O sea, cómo se ha separado, y creo que el Papa Francisco también lo toca en su exhortación, cómo se ha separado la doctrina de la liturgia, ¿no? De la prédica de los sacerdotes, ¿no? Por eso es que hace y subraya el Papa Francisco diversos mensajes donde pide una reconversión, pero una reconversión no solamente de nosotros, los laicos, sino una reconversión de la misma iglesia, de los sacerdotes, ¿no? Un reencuentro, digamos, ¿no? Y bueno, regresando al punto, Isaac me platicaba porque yo daba por hecho antes que todo sacerdote conocía la doctrina social de la iglesia. Después me doy cuenta de que no es así. Debería. La formación que tienen no está precisamente enfocada, ¿no? Enfocada al conocimiento pleno, profundo, integral y completo de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Si se hiciera, pues entonces sería otro tipo de circunstancia
en el oído del sacerdote hacia las circunstancias de los creyentes, ¿no? De los asistentes. El problema de esto surge en los años 60, 70, cuando se le dio un auge muy grande a la doctrina social de la Iglesia, pero de una manera mal enfocada, y surgió la teología de la liberación, y los sacerdotes se fueron al otro extremo. Y los seminarios, de hecho, en México, la primera visita que hizo en ese entonces el cardenal Ratzinger fue precisamente para clausurar el seminario de Tehuacán, porque se habían ido al extremo, casi a ser socialistas. Entonces, es conformar integralmente todas las áreas de la iglesia. Y a veces los seminarios tienen miedo de trabajar mucho en la doctrina social, porque a veces lo más fácil es salir a hacer. Entonces, es combinar la acción con la formación, y desde la formación salir a la acción. Pues bien, muchas gracias, Fray. Creo que estamos conformando esta nueva forma de poder acrecentar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. Y gracias por la enseñanza. Te agradecemos. No sé si hubiera algo antes de que se retire Fray. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Bien, pues, Fray, no sé si puedas darnos... Jesús, ¿quiere comentar algo Jesús? ¿Quieres comentar algo Jesús? Te abrí el micrófono. A ver. Sí, nomás le quería comentar, Fray Enrique. ¿Fray Enrique se llama? Sí. Sí, Carlos Enrique, sí. Me llamó la atención o me impactó un poco lo que dijo con respecto a la transfiguración. Hoy en el escrito, en el documento que nos mandó Carlos para leer, con respecto a la clase de hoy, o a la sesión de hoy, se menciona la transfiguración desde el Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, donde nuestro Dios Padre le da a Moisés, lo transfigura para que entienda cómo debe actuar o cómo debe guiarse para guiar al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento también se da, de cuando Cristo mismo se transfigura ante sus discípulos. Entonces la transfiguración no nomás es, muchos creemos que es nada más a nivel espiritual o a nivel de Dios Supremo, ¿no? Yo creo que como usted decía hace un rato y me llamó la atención eso, es que nos debemos transfigurar nosotros también. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, porque, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho repetir y estoy convencido de eso. Que quien nos vea, vea a Cristo. Esa es la tarea del cristiano. De hecho, es el lema de muchos seminarios. Donec formetur Christus in vobis, hasta que se forme Cristo en vosotros. Esa es la tarea del cristiano. O sea, vivir de manera tal que Cristo se conforme y yo me conforme a Cristo, me tome la forma de Cristo. En mis actos, en mis palabras, en mis acciones, y que todo mi ser irradie a Cristo. Esa es la... Y aún así no lo entendemos. Es que tenemos que... Y a veces queremos que suceda, pero resulta que no sucede, porque lo queremos. Queremos verlo, tenemos que vivirlo, y va a suceder sin que lo veamos. Gracias. Pues muchas gracias, Fray. Te agradecemos y agradecemos a la Divina Providencia que permitió que pudieras estar con nosotros, y que pudiéramos escucharte y bueno, que pudiéramos cuestionarnos, preguntarnos qué es esto. ¿Pudieras darnos tu bendición, Fray? De favor. Claro que sí, y antes que nada, pues también pedirles oración. En esta provincia de Baleares, antier salió el decreto de que estamos semiconfinados y toque de queda, y hoy salió otro donde el hospital de Manacor, vamos a servir aquí a la ciudad vecina mañana va a entrar en restricción total, nadie puede entrar ni salir de la ciudad, y entonces es nuevamente subiendo los contagios en España y en toda Europa. Así que a cuidarse mucho allá y a orar unos por otros. Les doy la bendición.
El Señor esté con ustedes. Y con tu con espíritu. tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en esta misión que tienen. Amén. 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 Fray, pues nosotros vamos a seguir. Tú, pues, gracias y a descansar tú, ¿verdad? Por tu lado. Yo Nosotros intentaré dormir un rato porque me toca ir al hospital por la mañana, pero ya por la tarde dormiré más. gracias por tu esfuerzo, Fray. Un fuerte abrazo, padre, desde Mexicali. Un saludote. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Les bendiga a todos. Un gusto verles. Un gusto, Fray. Bien, pues. Perfecto. Híjole, pues, excelente, excelente, yo creo, la sesión. Voy a ayudarle aquí al padre. Listo. Excelente la sesión. Bueno, esta segunda parte de la sesión, pues, de la torre, no sé si quisieras cerrar un poquito el tema de la sesión, si hay alguna pregunta ya ahorita entre nosotros. Yo voy a preparar un poquito el tema de la